¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. ¿Un Dios a la imagen del hombre? ¿Un Dios a la imagen del hombre? Entre signos de interrogación. Es una pregunta. ¿Un Dios a la imagen del hombre? ¿Qué no es al revés? ¿Qué no es? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cómo es que el hombre ha terminado haciéndose una idea de un Dios a su gusto e intereses? Bueno, respecto a nuestro estudio de la omnipresencia de Dios, ¿quién me dice qué significa omnipresencia? ¿Dios está en dónde? En todas partes. La omnipresencia de Dios. Dios es sobre la creación, pero Dios es en la creación. Pero Dios no es la creación. ¿Están de acuerdo? Y esta omnipresencia le permite a Dios también saber todas las cosas. Porque si está en todas partes, Él sabe todas las cosas. Quiero hacerles una pregunta. Si Dios está en todas partes, ¿está en nuestro corazón? ¿Está en el corazón de aquella persona? ¿Sabe lo que aquel está pensando? ¿Sabe lo que este otro va a hacer? ¿Sabe de dónde viene este? ¿Sabe a dónde va a ir aquel? Dios todo lo sabe. Y en su soberanía hay cosas que Él permite y llega un momento en que Él interviene y juzga. Sean cosas buenas las que las personas han hecho, o sean cosas no buenas, Dios interviene y juzga. Si hicieron bien, si sobre lo poco fueron fieles, ¿qué promete Dios? Sobre mucho les pondrá. Y si no fueron fieles, entonces Dios tratará con ellos, ayudándolos a que mientras hay vida, hay esperanza. Y guiándolos con su benignidad y con su longanimidad, ¿a dónde? Al arrepentimiento. Bien, entonces hemos aprendido acerca de la omnipresencia de Dios, dos declaraciones poderosas. Uno, el Salmo 94 dice que Dios es Dios de las venganzas. Y dos, también dice que Dios es Dios que se acuerda. ¿Se acuerdan? Y venganza es una palabra que significa justicia. ¿Venganza qué significa? Justicia. Dios es Dios de la justicia. Dios en algún momento interviene y ejerce un juicio. Queridos, a nosotros nos gusta pensar en justicia sintiéndonos víctimas y anhelando que Dios le dé el pago a las personas que nos oprimen, que nos deprimen y que nos exprimen. Pero cuando nosotros somos los transgresores, nos gusta pensar en Dios en términos de Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es bueno. Y como pueden darse cuenta, hemos como distorsionado la imagen de Dios. Hemos como manipulado los atributos de Dios a nuestra conveniencia. Eso es a lo que nos referimos con el título que pusimos a esta enseñanza. Un Dios a nuestra imagen. ¿Por qué? Porque tendemos
a que cuando nos oprimen nos sentimos víctimas, y cuando nosotros somos transgresores sentimos que Dios es misericordioso. ¿Verdad que sí? Y decimos: Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y la mayoría de la gente que hacen impiedad viven en estos términos. El hecho es que, aunque nosotros pretendamos manipular a Dios a nuestra conveniencia, Dios es Dios de venganzas y Dios es Dios que se acuerda. ¿Y esto qué quiere decir? Que en algún momento Dios juzgará con justicia. ¿Cuándo? Cuando sea el tiempo, cuando sea el momento propicio para Él intervenir. ¿Es mi oración la que mueve la mano de Dios para que Él intervenga? No, es su fidelidad. Es que Él es fiel a sí mismo y a sus propósitos. Entonces, ¿para qué sirve mi oración? Para que yo no pierda la paciencia, para que yo no pierda la fe, para que yo no pierda el gozo. ¿Por qué? Porque mi oración me recuerda los atributos de Dios. Dios es Dios de venganzas, Dios es Dios que se acuerda, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es proveedor. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que muchas veces caemos en la tentación de pretender manipular a Dios? Pero no por ello Dios deja de ser Dios. No por ello Dios deja de ser Dios de venganzas y Dios deja de ser Dios que se acuerda. Dios, aunque sea Dios de venganzas, sigue siendo Dios de amor. Aunque sea Dios que se acuerda, sigue siendo Dios misericordioso y Dios bueno. Pero no sé si se dan cuenta que nosotros tendíamos como a ladear la nave hacia nuestra conveniencia. Y el propósito de aprender acerca de los atributos de Dios es que nos equilibremos nosotros en lo que esperamos y entendemos que Dios requiere de nosotros. Anoten por favor en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versos del 8 al 10, dice de esta manera: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Queridos, otro concepto erróneo que pulula en la atmósfera social, así como pretender que solamente Dios es bueno y de esa manera le damos vuelo a nuestras impiedades, así también los seres humanos tendemos a pensar que no estamos bajo la ley. Tendemos a pensar que estamos bajo la gracia y que la gracia en su momento nos guiará a que dejemos de ser impíos, a que dejemos de ser transgresores. Pero ¿de quién es la responsabilidad del arrepentimiento? ¿De la gracia o mía? La benignidad de Dios, ¿a dónde me guía? Al arrepentimiento. La gracia toma la decisión por mí para quitarme la voluntad, el albedrío, y usurpa mi personalidad, me posee y me hace que yo deje de pecar. ¿O yo tengo que tomar la decisión del arrepentimiento?
la palabra, el Espíritu Santo me convence a través de la palabra. La ley me permite saber lo que es pecado para que yo venga en oración y le diga: Señor, reconozco que en esto he transgredido. Y como pueden darse cuenta, la lista de cosas de las que Dios quiere limpiarnos es muy amplia. Dice, la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cómo debemos usar la ley? Sencillo, debemos venir al abrevadero de la palabra de Dios y limpiarnos como quien se ve en un espejo, quitándonos las impurezas que la ley nos señala que son transgresiones a la voluntad de Dios en nosotros. Amén. Entonces, de esa manera es usar legítimamente la ley, venir a la presencia de Dios para observarnos o mirarnos en el espejo de Dios y reconocer dónde están nuestros errores, conociendo que la ley no fue dada para el justo. ¿De qué me voy a corregir si no estoy transgrediendo en ese pecado, verdad? Sino para los transgresores. ¿Nosotros llegamos a transgredir? Sí. Si alguno dice que no peca, miente. ¿Y cómo nos damos cuenta que realmente hemos pecado? A través de la ley. Si la ley no dijera que esto es pecado, nosotros pensaríamos que es normal, todo mundo lo hace, ¿verdad? Pero la medida, la vara que nosotros debemos tomar para examinarnos a nosotros mismos es Cristo mismo, es la ley de Dios hecha carne. No lo que hacen otros cristianos, no lo que hacen otras iglesias, sino lo que vemos en la palabra, que es lo que Dios nos está requiriendo. Dice, la ley fue hecha para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los homicidas, para los irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Concluimos entonces que Dios mostrará misericordia y amor con los que guarden su ley, con los que anden dignamente. Pero Dios en algún momento se acordará y juzgará a los que transgreden, porque Dios es Dios de venganzas. La cuestión es que Dios en algún momento se acordó de Raquel y en otro momento se acordó de Ana. Ambas mujeres, Raquel y Ana, tenían una misma característica: eran estériles. Por lo tanto, en aquel tiempo no tener hijos era una maldición y sufrían mucho. Sufrían opresión social, oprobio social. ¿Por qué? Porque Dios no les había concedido tener hijos, y a cambio sus maridos tenían otras mujeres con las que sí tenían hijos, y estas se burlaban de ellas. Y en algún momento, dice la Biblia, Dios se acordó de ellas y les mostró su soberanía, que Él tiene misericordia de quien Él quiere, y ahorita les voy a demostrar por qué. Dios les mostró su omnipotencia. Lo que era imposible para el hombre es posible para Dios. Dios les concedió tener sus propios hijos. En algún momento Dios les dio gracia. A una y a otra Dios le dio gracia. En algún momento Dios les dio misericordia. No les tomó en cuenta sus pecados, ni a una ni a otra. Y Dios les mostró favor. Es decir, Dios intervino interrumpiendo la secuencia de las cosas y cambió la condición de estas mujeres. Y nunca más se les llamó las estériles, sino a una se le llamó la mamá de José, a Raquel. ¿Se imaginan? Mamá de José.
el que después vino a ser el hombre más poderoso de toda la tierra. Y a la otra se le llegó a llamar la mamá de Samuel, el profeta que no dejaba caer una sola palabra de Jehová en tierra. ¡Wow! Es impresionante la gracia, el favor, la misericordia, la omnipotencia y la soberanía de Dios. Ahora quiero hablar acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué ocurrió con estas mujeres mientras Dios no se acordaba de ellas? Es decir, mientras no llegaba el momento de la intervención soberana de Dios. Sufrían. ¿Están de acuerdo conmigo? Ellas sufrían. Y fíjese bien, una de ellas buscó a Dios, Ana, y la otra escondió los ídolos de su padre en sus faldas, pero de ambas se acordó Dios. Por eso les digo, ¿nuestra oración mueve la mano de Dios? No. ¿Por qué? Ana sí oró, y pudiéramos decir, es que Ana con su oración movió la mano de Dios, pero Raquel oró, no. Y sin embargo, la mano de Dios se movió. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios? La soberanía de Dios. Entonces la oración que hace por mí me hace tener paciencia, me hace tener fe, me hace tener gozo, me recuerda que en su momento Dios me exaltará cuando sea el tiempo. Dele una ofrenda de aplausos a Dios. Esto es soberanía. Dios no necesita nuestra bondad, nuestra oración, ni nuestro pecado. Dios necesita predestinación. Es decir, Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo que aquella mujer, Ana, sería madre de Samuel, y que esta otra mujer, Raquel, sería madre de José. Y punto. Las circunstancias las llevaron muy lejos de por ellas mismas, sea con impiedad, con ídolos, o sea con oraciones y piedad. Una y la otra no eran sus actos, no eran sus hechos, no eran sus obras lo que terminaría moviendo la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es su voluntad, es su soberanía. ¿Y qué otro atributo vemos en acción de parte de Dios? La fidelidad. ¿Por qué? Porque Él, desde antes de la fundación del mundo, las escogió. Pero el mundo a una la hizo muy piadosa, a Ana, y a otra la hizo idólatra, el mundo. Y sin embargo, Dios fue fiel a Ana y fue fiel a Raquel. Entonces, ¿de quién es la fidelidad? ¿De Ana? ¿De Raquel? ¿O de Dios? Es atributo de Dios la fidelidad. Y también vemos amor incondicional. ¿Por qué? Porque si Dios dijera, bueno, a Ana sí porque es piadosa, a ella sí le voy a cumplir el propósito que tengo para ella, y a Raquel no. ¿Por qué? Porque tiene ídolos, sigue escondiendo los ídolos de su padre debajo de sus faldas. Pero Dios mostró amor incondicional con ambas, como un padre o una madre con sus hijos les muestra amor incondicional. ¿Por qué? Porque Dios es Padre. Ahí vemos otro atributo de Dios. Dios es Padre. Entonces, y en resumen, y para avanzar en nuestro estudio, concluimos con lo siguiente: nunca la bondad provino del hombre, nunca la bondad provino de nosotros, sino de Dios, que es bueno. Otro atributo de Dios: Dios es bueno. Y bueno significa que todo lo hace bien. Pregunta: Ana, ¿estaba bien? ¿Venía bien? No, era estéril, pero piadosa. Raquel, ¿era buena? ¿Venía bien? No,
también era estéril, pero además era idólatra. Pero ambas tenían una predestinación a ser madres, es decir, funcionales, ser buenas, porque el Dios bueno iba a compartir con ellas de su bondad. Ahora usted y yo entendemos lo que es la bondad de Dios, cuando Dios comparte con nosotros de su bondad y nos hace buenos. Amén. No éramos funcionales, no éramos buenos, éramos pecadores. Unos más piadosos, otros más idólatras, pero Dios es fiel a la predestinación. Asimismo, Él se acuerda en su momento de aquellos que predestinó y viene y les arregla sus cuentas, tanto a los predestinados como a los impíos. Llegará un momento en que Dios les arreglará sus cuentas. Bien, en el Salmo 94, que es la base de este estudio de omnipresencia de Dios, el Salmo 94, vamos a continuar donde nos quedamos en la reunión anterior, en los versos del 13 al 15. Dice el verso 13: para hacerle descansar en los días de aflicción. ¿A quién? A Ana, a Raquel, ¿a quién más? Dice, ¿para concederles lo que piden en el día de aflicción? No. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Darte paz. ¿Qué hemos aprendido? ¿Hasta dónde debemos orar? Hasta tener paz, aunque no tenga lo que yo creo que materialmente necesito. Dios sabe lo que realmente Él me ha provisto, y Él me da paz en medio de la aflicción, de tal manera que las demás personas vienen: oye, ¿no te das cuenta de lo que te está pasando, de lo que te están haciendo? Nosotros decimos: tengo paz, yo tengo gozo, mis ojos están puestos en Jesús. En tanto que para el impío se cava el hoyo. En su momento Dios vendrá y Dios juzgará. Pero mientras esta prueba dure, ¿cómo debemos pasar por las pruebas? ¿Con sumo qué? Con sumo gozo. Dice el verso 14: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los predestinados. Aún entre nosotros podría haber personas que parecen, pero que cuando viene la prueba se arrugan, se debilitan, se caen, se van, comienzan a trastabillar. Pero los que son pueblo de Dios, el hijo permanece en la casa para siempre. El que no es hijo pone pretextos, busca pretextos. Y no es de nosotros, porque usted y yo les hemos invitado: mira, no dejes de congregarte, mira, separados de Dios es imposible. Con Dios es difícil, pero sin Dios es imposible. Pero como no les amaneció Cristo, como no recibieron fe para salvación, como buscaban el cristianismo del mundo feliz y del sentir bonito y de Dios me arregla mi vida a mi gusto y a mi forma, el Dios a mi imagen, pues por eso, como aquí se les exige arrepentimiento, pues no logran entender, se les hace demasiada dura la palabra. Pero Dios no abandona a su pueblo ni desampara a su heredad, sino que el juicio, es decir, la aflicción, será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Qué es lo que hace la prueba con el verdadero Hijo de Dios? Endereza su corazón. Antes de que Dios nos llamara, éramos igual que los demás. Buscábamos el cristianismo del mundo feliz, buscábamos el cristianismo de la prosperidad, de la sanación, de la vida a nuestro gusto, a nuestra voluntad y a nuestro tiempo. Pero venido el tiempo,
de nuestro llamado, el Señor puso en nosotros arrepentimiento, de tal manera que hubo un cambio como de la noche al día. Hubo un cambio tremendísimo en nuestra paz, en nuestro gozo. Y esto es como el hombre que siembra semilla en su viña y la irriga con agua limpia y la desperdiga y quita toda plaga de ella. ¿Cuál es la intención de este hombre al cuidar con ese esmero de aquella propiedad? Pues que aquella propiedad, aquella viña, le produzca un fruto. ¿Cuál es el fruto que Dios espera de nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, Dios nos da su palabra, que es buena semilla, y la irriga con su palabra, el agua de su palabra, y la desperdiga a través de nuestra oración. Quita las plagas con su gracia, de tal manera que por fin demos fruto. La oración, ¿qué hace por nosotros? Nos transforma, nos da paciencia, nos da gozo, nos da fe, pero también la oración echa fuera el pecado. Así como el pecado echa fuera la oración echa fuera el pecado. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. La fe sin obras es muerta. Es decir, Dios espera que el tiempo que pasamos en la iglesia, el tiempo que pasamos estudiando su palabra, sea a través de los videos, sea a través de los apuntes que tomamos, sea a través de la lectura de los capítulos que nos toca estudiar. Dios espera que esta semilla dé un fruto, una transformación, que andemos como es digno de la salvación que recibimos. Entonces, el propósito de la gracia es que la gracia produzca fruto en nosotros y que esa gracia transforme nuestras vidas. No hay cristianismo verdadero si la persona sigue igual, si siguen las mismas cosas. Lo que Dios espera es que su palabra nos redarguya, que su espíritu nos convenza de todo pecado, de tal manera que seamos felices en la santidad de Dios y no en el placer que ofrece el mundo. Que encontremos verdadero deleite en la hermosura de la santidad de Dios. ¿Se acuerdan del hombre al que Dios le dio 2 talentos? ¿Qué hizo? Fue y consiguió otros 2. Y al que le dio 5, este hombre fue y consiguió otros 5 talentos. ¿Qué es esto? De lo que Dios me da, yo produzco fruto, ¿cierto? Pero hubo uno que se confundió en su mente respecto al propósito de haber recibido una gracia tan grande y no quiso usar su talento para la gloria de Dios. Fue y escondió su talento. Dice Mateo capítulo 25 verso 30, si lo quieren anotar. Mateo 25, 30 dice que el Señor dijo: al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese lugar donde será el lloro y el crujir de dientes es el infierno. Lo que Dios quiere que entendamos, y lo que muchos no han entendido, es que el cristianismo no es para que aquí tengamos una mejor vida, es para que no vayamos al infierno, donde es el lloro y el crujir de dientes. Y esa es la razón por la que muchos no le invierten tiempo a producir fruto para Dios. Vienen a la iglesia a cumplir, pero no a servir, y no sé si entienden la diferencia. No se quieren comprometer, quieren que la iglesia los sirva,
que les den consejería, que cuiden sus niños, que tengan reuniones y paseos y campamentos para los jóvenes. Pero ellos no quieren servir, no quieren ofrendar, no quieren arrepentirse. Y lo que el Señor quiere que nosotros entendamos es algo muy interesante, que en el infierno ya no habrá incrédulos. ¿Por qué? Porque ya dándose cuenta que sí existe el infierno, ya nadie dudará, número uno, de que Dios existe, y número dos, de que el evangelio del reino de Dios es el único evangelio que salva. Y de ahí en fuera hay muchos falsos evangelios del reino del hombre, de la prosperidad, del sentir bonito, que le dan a la gente el lenguaje, pero no le dan crecimiento, y sobre todo no le dan salvación. Terminarán donde es el lloro y el crujir de dientes. Y el lloro lo manifestarán aquellos que dirán: ay, cómo no hice caso, ay, cómo no fui a la iglesia, ay, cómo puse pretextos, ay, cómo no dejé aquel cansancio que tenía y mejor me fui a la iglesia. Sí, pero ya será demasiado tarde, estará llorando, pero no le servirán sus lágrimas. Y el crujir de dientes es los que están enojados porque dicen: pero ¿por qué tenía yo que dejar? ¿Para qué Dios hizo las mujeres si solamente puedo tener una? ¿Para qué Dios hizo la bebida si no puedo darle vuelo a la hilacha? Además, ¿para qué Dios hace el amor si no puedo amar a otro hombre, hombre con hombre, mujer con mujer? Estos están muy enojados con Dios porque Dios hizo el universo a su modo y no al modo de ellos. ¿Me explico? Pero igual estarán en el infierno, unos llorando y otros crujiendo sus dientes. Pero ¿de quién es la creación? De Dios. ¿De quién es el universo? De Dios. Esos son los que persistieron en creer en que Dios es solo amor y misericordia y bondad, y se olvidaron que Dios es Dios de venganzas y es Dios que se acuerda. Y ellos son los que crearon un Dios a su imagen, que solo es amor y misericordia para ellos, pero ellos son crueles e impíos con sus compañeros. ¿Sí me explico, verdad? Ven la astilla en el ojo ajeno y no ven la viga en el ojo propio. Hacen tremendo escándalo de aquellos a los que se sorprenden pecado, pero ellos mismos no miran sus propios pecados y creen que porque no los han descubierto no los tienen. Pero Dios no puede ser burlado, y en su momento Él sacará a la luz todas esas impiedades que por su falta de arrepentimiento están practicando a escondidas. Son incapaces, por tanto, de reconocer su propio pecado y de arrepentirse. ¿Y saben qué es lo más paradójico? Quiero decir, que causa hasta como risa, que se sienten víctimas cuando en realidad ellos también son victimarios. Se hacen los que los demás les hicieron, y ellos no quieren reconocer que ellos también provocaron lo que los otros hicieron. En el Salmo 94, versos del 16 al 19, que es el pasaje que ha sido base de estas tres últimas enseñanzas acerca de la omnipresencia, Salmo 94, versos del 16 al 19, dice de esta manera: ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía: mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma.
¿quién se levantará por mí contra los malignos? Pregunta. Ana y Raquel, que fueron la base de nuestro estudio de esta noche, ¿sufrían? ¿A manos de quién? De la vida, porque las había hecho estériles. Pero también a manos de quién? De las amantes de sus maridos. ¿Y a manos de quién más? De la sociedad, que las tenía como maldecidas porque no podían ellas dar a luz hijos, eran estériles. Y la pregunta que ellas y cualquiera de nosotros se puede hacer en un momento de sufrimiento es: ¿quién me va a ayudar contra todos estos que acampan contra mí? Las cosas malas vienen juntas y en bola. Ya no siento lo duro, sino lo tupido. ¿Quién, dice el salmista, estará por mí contra los que hacen iniquidad? Ya no solo es maldad, es iniquidad. Una maldad es una vez, ay, pero iniquidad es, ya se le volvió de todas las veces. Ya es del diario que me incomoda de esta manera. ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? ¿Saben cuál es el gran error que cometemos cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos agraviados, cuando nos sentimos oprimidos? Que nos deprimimos, nos dormimos, nos sentimos aislados, nos sentimos que nadie nos quiere ayudar. Y dice: pronto moraría mi alma en el silencio, cuando yo decía, mi pie resbala. ¿No se ha sentido usted así? Sobre todo cuando va uno envejeciendo y que ya buscas trabajo y que dicen, oye, es hasta 45 años, chispas, ya no la voy a librar. Y vas y ofreces tu producto y que no les interesa, o se los vendiste a crédito y que no tienen para pagarte, y sientes que tu pie va resbalando. Eso es lo que está expresando el salmista cuando yo decía, mi pie resbala. Y los malignos y los inicuos, o sea, una cosa es, no te puedo pagar hoy, pero ya es de cada 8 días. ¿En qué se volvió esa maldad? En iniquidad. Es una situación que a mí me está afectando. Yo no tengo trabajo y te dicen, es que tuve que pagar mi renta, es que tuve que pagar mi luz, es que tuve que pagar colegiaturas. Oye, tienes tus hijos en colegio y no tienes para pagar lo que yo te vendí, y a todo mundo le puedes pagar, menos a mí. ¿Tú crees que yo no como? Pero uno tiene que decir, sí, no te preocupes. ¿Por qué? Porque si te enojas, pierdes. Pero mientras ese dolor está en tu corazón y esa preocupación está en tu bolsa, ese vacío está en tu bolsa, y también tú tienes cuentas que pagar y sientes que tu pie resbala. Fíjate lo que dice el salmista: tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. De maná hemos vivido, hemos aprendido a comer latitas de atún, hemos aprendido a comer verduritas, y antes desperdiciábamos la carne y se echaban a perder los frijoles y el queso y el jamón. Pero Dios con esto poquito nos sustenta. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él quiera. Él me está enseñando su fidelidad. Él me está enseñando su providencia. Esta palabra providencia significa, pro es hacia adelante y videncia es ver. Es decir, yo no veo de qué manera Él va a proveer, Él va a suplir mi necesidad, pero su providencia, sí, Él sí sabe, porque Él es mi pastor y nada me faltará. No tiene caso que yo me angustie. Lo que tiene caso es que yo me esfuerce en mantener el gozo y mantener la paz cuando estoy pasando por un tiempo de prueba. Ana también lo pasó, Raquel también lo pasó, y los ejemplos en la Biblia son numerosísimos. Lo pasó Moisés, lo pasó José, lo pasó David cuando Saúl lo perseguía y se tuvo que ir a vivir con los filisteos y tuvo que vivir en cuevas. Es decir, no somos los únicos a los que la vida se les ha puesto complicada, pero a los que amamos a Dios también estas cosas
nos ayudan para bien conforme al propósito de Dios. ¿Quién se iba a imaginar que Ana terminaría dando a luz al profeta mayor de todos los profetas, al primer gran profeta que fue Samuel? ¿Y quién se iba a imaginar que Raquel daría luz a José, el que terminaría libertando al pueblo de Israel del exterminio? Termino. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, fíjese bien, no piense que voy a comer, que voy a vestir, a quién le pido, a quién le digo, a dónde voy, qué compro, qué vendo, a quién le hablo, a quién no le hablo. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, algo tengo que hacer con mis pensamientos, pero le aseguro, no eso. ¿Me escuchó? Tus consolaciones, es decir, meditar en los atributos de Dios, tus consolaciones, el Dios que se acuerda, el Dios que es juez, el Dios de venganzas, el Dios que es amor, el Dios que es proveedor, el Dios que es mi pastor, el Dios que es mi sanador, el Dios que está conmigo y que nunca me deja y que nunca me desampara. ¿Y en qué meditaba el salmista? En las consolaciones de Dios. ¿Y qué significa la palabra consolación? El que está siempre a tu lado. Dios nunca te deja y nunca te desampara, y Él tiene el control de las cosas, aunque tú no entiendas y aunque tú no veas, Dios tiene el control de las cosas. Entonces, ¿en qué hay que pensar? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde andará? ¿Con quién andará? ¿Por qué me mintió? ¿Por qué me traicionó? Eso no te va a hacer bien. Eso te va a deprimir. Te va a hacer que te refugies en el silencio. Y el silencio no es la espada del Espíritu. El sufrimiento no es la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Las consolaciones de Dios son la espada del Espíritu. ¿Cómo llama Dios al Espíritu Santo? Consolador. Entonces tus consolaciones alegraban mi alma. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Discúlpenme esta palabra, me encanta este salmo, porque me enseña lo que Santiago no me enseñó, lo que Santiago nada más me ordenó. Santiago me ordenó: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y yo digo, sí quiero, pero no sé cómo. Necesitaría ser de otro planeta. Bueno, aquí en el Salmo 94, el salmista sí nos enseñó cómo tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Sobre toda cosa guardada, guarda que tu corazón, tus pensamientos. Y si vas a hablar algo, habla los atributos de Dios. Habla las bendiciones de Dios, habla las consolaciones de Dios, y Dios, que es fiel, te sacará adelante. Cuando menos te dará paz y te dará maná. Y hagamos oración. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima, y mientras tanto, que Dios te bendiga.